El gusto de las 12. Bueno, estamos de regreso con el gusto de las 12. Vamos a conversar con una profesional de la conducta humana. Ella es la psicóloga escolar, terapeuta de aprendizaje y conducta, la licenciada Shirley Mercado. Hoy hablaremos de un tema muy interesante que usted como padre debe ponerle mucho, pero mucho ojo y oído. Hablaremos acerca del castigo como modelo de crianza. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Salud. Estamos bien. Sí. Loco por poner a los muchachos de castigo. Ay, no. Entiendo. Sí. Por ejemplo, ese tema muy interesante, Shirley, te comentaba fuera del aire, porque si bien es cierto, en los últimos 10, 15 años, se ha hablado del tema de la pela, que la pela no funciona, que el castigo, como estábamos acostumbrados, por ejemplo, yo llegué a poner oreja de burro para una pared en el colegio. Y eso incentiva el bullying. Claro. Pero ahora mismo está el llamado tiempo fuera, que como te digo una cosa, te digo otra. Con el modelo que me criaron a mí, yo no lo cambio por nada y espero transmitirlo a mis hijos. Porque la verdad es que yo todavía no entiendo el tiempo fuera. Todavía no entiendo. Hay mucha gente que está de acuerdo y muchas personas que no con eso, con el tiempo fuera, con muchísimas cosas, pero para eso tenemos a Shirley aquí que nos va a hablar un poquito y a arrojar un poquito de luz con este tema de los castigos como modelo de crianza. Excelente. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer conocerlos y estar aquí. Sí, en realidad eso no es nuevo, el tema de castigar a los niños. Sin duda siempre hay algo por lo cual nosotros castigar a los niños, ponerle consecuencias. En realidad es uno de los métodos más convencionales y comunes que tenemos nosotros, pero es un método que no recomendamos a nivel de efectividad. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, el castigo lo que busca es penalizar algo que se realizó no solamente en los niños, sino también en los adultos. Por ejemplo, la cárcel, las multas que ponen los AMET, claro, es un castigo. Los boches de la productora. Los boches que coge uno en el trabajo de vez en cuando, ¿verdad que sí? Sin embargo, no están centrados en lo que pasó, sino en el niño. El tema de las orejitas del burro, de poner a los niños con un bloque, eso se usaba muchísimo también. Y que sea un guayo. Exacto. Ni que arrodillado en gravilla. No, porque eso es tortura. Para la pared, él está buscando culpabilizar al niño. Pero cuando un niño hace algo, él no es el problema, es la acción. Claro. Cuando a un carro se le acaba la gasolina, no cambiamos el carro. No le entramos al carro batazo. Qué buen dato. El tema es la gasolina, no es el vehículo. Entonces eso es lo que sucede. Hay muchas razones en realidad por lo cual nosotros no optar por este tipo de métodos. Parecen un poquito más rápidos. Nosotros, y digo nosotros, la comunidad de psicólogos que hablamos sobre una crianza más positiva, respetuosa, consciente, que se centra en como padres tener una buena relación con sus hijos y recordando que estamos formando personas que van a salir a la sociedad. Claro. Sí, porque cuando se le va la mano también eso se siente. Si nos vamos a la realidad, hay muchas personas que son los asesinos en serie y cosas así, que han tenido una niñez muy azotada por los padres. Una pregunta. ¿Estamos hablando de castigo o a golpear? No. Hago la pregunta porque Qué cosa tan hermosa. Qué belleza, qué belleza. El famoso time out, ¿verdad? Tiempo fuera. Es el tiempo fuera. Es un castigo. Un castigo. O sea, por Se eso te me ríen refiero. se te ríen los carajitos. No, por eso me refiero. Fuera? Por eso por eso estoy haciendo la referencia de que si es evitar los castigos o evitar la zona. ¿Entiendes? O sea, ¿a qué el psicólogo se refiere a qué? Porque por más tiempo fuera que tenga, no deja de ser un castigo. El tiempo fuera puede ser una buena herramienta si se aplica de la manera correcta. Por ejemplo, el tiempo fuera donde te saco mirando para la pared, te excluyo, es un castigo y aplicado de esa manera no es recomendable. ¿Qué le estoy enseñando al niño? Cuando lo aíslo en una pared, no tienes derecho a expresar tus sentimientos. Lo que hiciste estuvo mal y no tenemos derecho a hablar de eso. El tiempo fuera se utiliza en las aulas, por ejemplo, que es mi área de trabajo, la psicología escolar. Un niño, un día normal, como todos, un niño hace una rabieta. Llega un momento en que la maestra se le hace un poquito difícil manejar el niño con los otros, porque cabe destacar que hay otros, el niño está solo. Claro.
y salimos la maestra y el niño a relajarnos. Ese es un tiempo fuera. Pero yo tenía una maestra en tercer grado que nos tiraba los borradores de madera. Y por la con cabeza. GPS. Antes se estilaba eso, señor. El profesor le daban Sí. golpes y reglazos Y a con los la regla, muchachos. pa, por los nalgas, ¡pum! Yo tenía un profesor así. Y lo que no tenemos nadie, que no damos la espalda allá abajo. Eso fue que uno lo sentía más. Tú sabes que yo soy de da pela. Yo Diantre, Ñongui. reconozco que me quedé enganchado de mi área. Pues, soy Diantre, 50. Ñongui, tú Pero, tienes- ¿Cuántas veces toca yo preso? Nunca Ok. en mi vida. Mira, Ñongui, tú todavía estás a tiempo de. No, Claro yo que quiero, sí. yo reconozco ante la psicóloga aquí que sé que debo de moderar esa parte. Por ejemplo, en el caso de los niños míos que son inquietos, me han desbaratado el apartamento con una patineta. Llámale a la policía. Sin poderlo meter preso. Yo he optado por retirarle, por ejemplo, la tablet. Por ejemplo, ambos les gusta mucho jugar con la tablet, ver muñequitos, etcétera. Entonces, cuando ellos cometen una falta, yo apelo a no te toca tablet en el día de hoy. ¿Es una buena herramienta o estoy errado? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Existen en las farmacias muchísimos medicamentos, Correcto. pero cualquier medicamento no sirve para cualquier enfermedad. Exactamente. Debe de ser el medicamento ideal para la situación ideal. Correcto. Retirar la tableta es una técnica buena, pero depende del contexto. Por ejemplo, si el niño rayó las paredes, ¿qué tiene que ver la tableta con las paredes Exacto. rayadas? Las consecuencias deben ser asociadas a lo que pasó. Exactamente. O sea, ok, el niño al final, ¿qué aprendió? Se supone que el objetivo de una consecuencia es que el niño entienda que eso no lo puede volver a hacer. Entonces, con una pela, el niño que entendió, al final aprendiste que las paredes se rayan o no se rayan. ¿Qué vamos a hacer con la pared? Entonces, en esos casos, los niños, por ejemplo, una buena consecuencia puede ayudar a limpiar el desorden. Yo he Ahí visto entiendo. hogares que, tumbaste ese vaso de jugo, excelente. El swap está en las cocinas. Tú lo vas a recoger. Pero Ñongui, tú puedes quitarle la patineta. También. Eso es Pero una que- consecuencia lógica Él la al quita, comportamiento. Yo la boté. Es la mentira de empeñó. No, espérate, déjame explicarte. Y la psicóloga está aquí. Cuando estuvimos en pandemia, como no podíamos salir, ellos jugaban patineta dentro del apartamento. La patineta tenía una punta de hierro que me fue Rayando toda la me pared. fue desbaratando todo el apartamento. Te hizo así. un camino en la pared. entre el apartamento entero así. Pero son Ay, Dios niños, mío. Ñongui, había que entenderlo. Viene esta para la psicóloga Shirley Mercado. Hello. Yo porque la psicóloga. Buenas, estoy seguro que yo soy el menos experimentado con muchachos, todos los que están ahí, pero cuando Ñonguito le preguntó sobre el tema de que le quita la tableta y ella dice, no sé si entendí mal, que tiene que ver la pared con la tableta. Bueno, lo que pasa es que la tableta es placer. Entonces, sí estoy de acuerdo con ella de que uno debe mandarlo a ellos a limpiar la pared, pero si son muy pequeños, obviamente no lo van a hacer bien. Muchacho. Pero cuando uno le quita el placer que le da la tableta, Ajá. entonces ellos van a entender, si tú vuelves a hacer eso, te voy a quitar el placer. Creo que por un Yo tema creo de que por edad, ahí ellos pueden ir entendiendo. por un tema de edad no hay entendimiento. Mi casa Depende parece un de la edad. Picasso, ¿eh? A veces. Yo tengo dos niñas, una de 3 años y una de 1 año y medio. Y tú entras a mi apartamento y un Ay, Picasso. Tú ves rayado todo. Y yo le dije a la doña, ni pinto ni vuelvo en papel hasta que no desbaraten esto. Y cuando ya estén grandes. Cuando tengan conciencia. No, ya. El que vaya a mi casa tiene que encontrar un campo de batalla. ¿Cómo así? Esto no es Desbaratado. fácil, esto no es fácil. ¿Qué hacer en ese caso? No, y a eso iba, depende mucho de la edad. Hay niños con los que uno puede negociar. Por ejemplo, un niño de 7, 8 años puede entender perfectamente, no vas a tener la tableta en este horario porque sucedió esto. Ahora, un niño pequeño no entiende la relación tan directa entre te quité la tablet, me la quitaron porque rayé la pared. Un niño de 4 o 5 años no llega a ese razonamiento. Entonces es bueno que las consecuencias en esta edad den al grano. Den al traste fue con el por eso. problema. Con lo que dice la doctora, perdón, ahora que me acuerda algo que me dijo mi hijo. Mi hijo tiene 12 y le quité la tableta por algo que no tenía que ver. O sea, fue por un mal querer. Él me dijo, ok, papi, espérate. ¿Qué tiene que ver la tableta Ve que con tiene que el ver una vaina con castigo otra? si yo lo que hice fue esto Tal y esto y cosa. esto, tal cosa? Yo, en el momento que pasó, yo ni el celular ahora. estaba usando. No estaba usando el celular. O sea, ¿por qué tú me estás quitando? Ahora explícame para yo entender por qué tú me ¿Por estás qué quitando. fue? Exacto. Va a ser abogado. Él estaba en lo cierto.
¿Tenemos llamada? No, estamos conversando con la licenciada Shirley Mercado, quien es psicóloga escolar, terapeuta de aprendizaje y conducta. Hablamos acerca del castigo como modelo de crianza. Adelante, Aniel Barros. Exacto. Hemos hablado de los niños pequeños, los niños de 8, 9. Ahora bien, ¿qué pasa con un adolescente que todavía está bajo nuestra responsabilidad, pero ya van cambiando y están en una etapa donde se creen grandes, no son grandes, no tienen todas las libertades? ¿Es correcto aplicar castigos o cómo debemos manejarlo? Porque voy para allá pronto, mi amor, tú supiste conmigo y tengo que ir captando. Sí, claro. Eso hay que irse uno cambiando el chip. Bueno, en realidad, las familias deben de tener sus normas claras. Sin dudas, la crianza positiva se ha vuelto un tema súper en tendencia en las redes sociales. Eso nos ha convenido, ¿verdad? Los que estamos de este lado. Sí. Y eso hace que tengamos mucho acceso a la información. Muchas cosas que vivieron nuestros abuelos, nuestros padres, había poca información en ese momento, muy poco acceso a la información. Las reglas en casa deben estar claras. Muchas personas no opinan bien respecto a la crianza positiva porque piensan que es permisividad. La crianza respetuosa no es sinónimo de que te voy a permitir hacer lo que tú quieras. No. A un adolescente, los límites y las reglas tienen que estar claros. No hay zonas grises en casa. Aquí se hace esto o no se hace eso. Las consecuencias deben ser lógicas y deben ser explicadas. Un niño de 6, 7 años es muy raro que pida explicación, a veces sí, a veces no. El adolescente sí, porque el adolescente la chiqui lo pide. Bueno. Vamos a tomar esta llamada para nuestra invitada de la tarde de hoy. Hello. Buenas tardes. Señores, yo necesito que me ayuden con el no de un niño de 3 años. Con el no. ¿Cómo Que así? yo lo levanto. Ven, mi niño, vamos para el colegio. No. Vamos a recoger los juguetes. No. A mí me dan ganas de romperle su boca. Sí. Pero Espérate. me controlo Sin y digo, no, espérate. No le quiero dar golpe. ¿No? Entonces hay algo que a mí me ha funcionado para drenar. Y es que yo cierro los ojos y me imagino que le estoy dando una pela, pero en realidad no se la doy. Cualquiera Lo voy a matar, lo voy a matar a golpe, entonces esto no se puede. Entonces yo lo que hago es esto, pero de verdad, el no, y los muchachitos de ahora vienen como con una vaina debajo del brazo que son desafiantes. Una caja de no. Sí, es verdad. Ella menciona algo interesante. Los padres tenemos, ¿verdad? Porque trabajamos aquí. Tenemos que aprender a regular nuestras emociones. O sea, queremos que los niños regulen sus emociones, pero como adulto yo no puedo regular las mías. Entonces uno se ríe, pero si esa es la manera en la que mami gestiona sus emociones en ese momento, excelente. A mí siempre me gusta decirle a los papis, antes de tomar una decisión en cuanto a qué vamos a hacer con un comportamiento del niño, es preguntarme lo siguiente. ¿Esto que voy a hacer me motiva el amor y el respeto que le tengo a mi hijo o el pique que acabo de coger con lo que él hizo? Qué buen Excelente. consejo. O sea, ¿eso qué me motiva? Ok, la pela, bien, pero ¿qué te motiva a dar la pela? Porque te enojaste en ese momento. Licenciada, cuando hay algunos padres, o qué consejo le puede dar tú a aquellos padres que están en el trabajo, tienen un día cargado, el niño hace una u otra, lo llaman y el papá le dice, no te apures, que cuando yo llegue te voy a sonar. Eso fue a las 12 del mediodía. El papá llega a las 7 de la noche, el carajito ya está normal y viene el papá y lo ajusta una pela sin justificación. Ay, eso. Bueno, primero, papi ejerce una presión psicológica fuerte, porque ya desde las 12 del día tenemos al niño en tensión. Recordemos que ese niño se va a convertir en un adulto y los patrones de sus relaciones sociales que él va a tener de adulto son los que mamá y papá hicieron en la infancia. Un niño que se le entra ese miedo y ese terror psicológico es un niño que tiende a sentir miedo a los demás. Inseguro, tengo que hacer lo que los demás me piden para ser aceptado. Crea una confusión. O sea, mi papá es la persona que más me ama en el mundo, pero casualmente es la persona que me pega. Entonces ya por ahí, a nivel emocional, vamos un poquito incómodos. Es bueno que los padres recuerden lo siguiente. Lo que pasó, o sea, la consecuencia que vamos a aplicar, el niño tiene que aprender algo de esa consecuencia. Si es bueno que se converse, ¿qué pasó? Hay niños que uno le pregunta, mira, ¿es bueno pegarle a los amiguitos del colegio? No. Ok, ¿por qué? No, me ponen de castigo. El niño no entiende por qué no está bien. Exacto. Entonces eso es lo que hace que más adelante
La pela de hoy posiblemente hay que darla la semana que viene porque se repitió. A mí me ha funcionado muchísimo hablar con mi hijo desde que era casi, qué sé yo, desde que tenía 4 o 5 años, que más o menos entendía. Yo me siento, le dedico su tiempo, tengo paciencia, le explico las cosas, porque sí, porque no, qué es esto, qué es lo otro. Y lo entienden, nunca le he tenido que dar una pela a mi hijo, tampoco es el más travieso, pero hacen sus cosas. Y nunca he tenido que recurrir a una pela. A veces sí a consecuencias lógicas, que le digo así, pero muy pocas veces, pero es porque ahí ya hay un entendimiento de parte y parte. Y Claro que eso sí. se puede lograr. O sea, uno con un pique sí, pero respire y entienda que es con un niño que usted está tratando, que a veces no saben ni siquiera por qué hacen las cosas. Sí, a veces esperamos que los niños reaccionen como reaccionaríamos los adultos. Sí, a mí siempre me criaron con la palabra. La palabra esta. Ay, Dios mío. Sí, sí, Esa y correa. la mojaban y la hacían de que. La hacían así. Diablo, sí, eso ¿Cómo Cuando hacemos? cuando ¿Cómo sacaban hacemos? la palabra, mi mamá decía, yo no te voy a dar. Le decía a mi abuela, tráeme la palabra. Entonces, llegaba con la palabra mojada. Cuando tú hacías la espalda, ay, mi madre, es un cuco. ¿Cómo hacemos con los padres que en un momento de ira le dan una semerenda pela, pero una rolitranco de pela que le dan a los muchachitos? ¿Una qué? Rolitranco, es muy venezolano, o sea, es una pela Pero muy grande. se oye lindo, se oye lindo. Entonces, cuando le dan esta pela al niño y después pasa como los 30 minutos, 1 hora, y entonces entra el papá llorando a pedirle perdón al muchachito, pero el muchachito está dado. Ay, Claro, ya sí. está sonado. Por eso no, yo le llamo a la policía. Perdóname, yo no lo quise hacer, es que yo lo hice porque te quiero. Oye. Eso pasa porque mami no ha diseñado sus estrategias para trabajar la conducta de su hijo. Porque mami actuó por instinto. Yo comentaba con una persona ayer y le decía, las pelas, los castigos responden a las necesidades del adulto, no a las necesidades del niño. ¿Cuál era la necesidad de mami en este caso? Tengo un pique contigo y ahora yo te lo voy a cobrar. Ella pensó en lo que ella necesitaba, dejar salir esa ira, pero ¿qué necesitaba el niño? Ser corregido, aprender, porque la disciplina es eso, obviar un comportamiento viejo que es inadecuado y agregar uno nuevo. La pela, lamentablemente, no pone un comportamiento nuevo en la ecuación. Esencial. Usted, la psicología aplica, sí, porque ahora que Carraquillo miente Aquí lo hay de como dos. Nueva A Nueva York le llamo a la policía. Yo psicológicamente, porque yo entiendo, yo tengo un temperamento que chipeo rápido, y más cuando... Ay, no nos habíamos dado cuenta. No, yo entro con el varón, que es que más tengo choque, con la niña, gracias a Dios, no. Yo llego, saco el celular, le pongo 911, se lo pongo adelante, cuando tú quieras tú lo usas, vamos a hablar ahora. Dios. Oye. No, pero hablamos, no, yo no lo doy. No, porque vamos. es que la presión la quieren meter. Yo dije, yo te voy a llamar a la policía. Yo, Alcohol de poli, alcohol de poli. Oye, lo que fue, le pongo 911 en la pantalla y le digo, cuando tú quieras tú lo llamas. Ahora vamos a hablar. Y comenzamos a hablar, comencé a explicarme que eso sí que nada más mira. Él no está esperando que llegue para preguntarle. Sí, porque nosotros culturalmente, el dominicano o el latino, esa partecita no la entiende ni la va a aceptar, señores. O sea, hay muchísima gente. Y hay una frase clave. Latinos, Te doy a ti, al policía, al que te venga a buscar. Hello. No me dejaste terminar. Saludos. ¿Qué tal? Una preguntita para la invitada, porque me gustaría saber entonces si ella entiende que no se le debe castigar a los niños, o sí, porque yo fui criado como en base a que si me portaba mal me castigaban. Y yo creo que eso es lo que está haciendo falta hoy en día, porque los niños no respetan a los padres y mucho menos van a respetar a un psicólogo, porque lo que yo van a decir, creen que soy loco, entonces se pone rebelde. ¿Cómo se maneja eso? Si no le puede dar una pela, entonces, muchachos. Excelente pregunta. Lo que pasa es que normalmente confundimos los términos consecuencias con castigos. Una consecuencia no es un castigo. El castigo es esa respuesta para yo penalizar lo que hiciste. Por ejemplo, una persona comete un delito, va a la cárcel tantos años, eso es un castigo. La cárcel no está buscando que tú no lo vuelvas a hacer, porque si tú lo vuelves a hacer, tú vuelves para adentro y se acabó. Ahora, la consecuencia va a enseñarte algo para que eso no se repita. Entonces, cuando los niños hacen algo, no es que mamá y papá se lo van a aplaudir y no es que no se va a hacer nada, claro que sí. Eso es lo que la gente a veces llama castigos buenos, pero los castigos no son buenos. Es una consecuencia. No, que él habla de niños que son rebeldes y niños, porque hay niños que son fuertes, señores. Uno No, porque hay niños, hay niños. No, en mi casa no me toca Yo tengo un niño pana que se la fue a la pedra con el papá, fue relajo en el colegio. A la pedra. Exacto. A la pedra con el papá. Hay niños que son fuertes. Entonces, en ese caso,
tú le pones un castigo y él dice, no me importa, y se va y se quita el castigo al mismo y se revela. ¿Qué uno hace en esos casos? Aparte de llevarlo al psicólogo. Bueno, La palabra. Depende porque estamos suponiendo en este caso que tenemos un niño neurotípico, que ahí no hay ninguna situación. Porque niños con muy mal comportamiento existen diagnósticos Claro para que esos sí. niños. El trastorno de la conducta es muy, muy común. El trastorno negativista desafiante es el típico niño malcriado en los colegios que mami y papi tienen que estar buscando colegio todos los años porque no lo aguantan. Y hay muchas veces que hay problemas en la casa y el niño lo refleja de esa forma. Exactamente. Hay veces que los niños tienen déficit de atención con hiperactividad, que es muy común también. Y mamá y papá no lo saben porque es el típico niño que es inquieto. Entonces, ahí necesitamos una intervención terapéutica. Ok, perfecto. Muchos niños, producto, ¿verdad?, que la sociedad ha ido avanzando mucho, muchos niños reciben terapia conductual, que es una de las áreas que yo trabajo. Y aprendemos a controlar nuestras emociones, a seguir instrucciones, a regularnos. Los niños a una muy corta edad no saben todavía regular sus emociones. O sea, yo nada más sé que me siento incómoda y que me quiero ir. O en el supermercado, yo nada más sé que quiero eso y que no me lo compraron y me molesté. Así es. Pizza. Shirley, Exactamente. Vamos Pizza. a dar unas recomendaciones finales acerca de este tema, el castigo como forma de educación, para que ya las personas se queden con esos tips y recordar dónde pueden contactarte. Excelente. Bueno, estuve aquí anotando unas preguntitas Ajá, que perfecto. me gusta poner a los papis a pensar un poquito. Antes de tomar una decisión en respecto a qué voy a hacer con algo que hizo mi hijo, piensen en estas 3 cosas. Primero, ¿esto que voy a hacer ayudará a mi hijo a entender que lo que hizo estuvo mal? ¿Estaré cuidando su dignidad como ser humano cuando lo haga? Y por último, bueno, eso lo conversamos un poquito ahorita. ¿Me motiva a actuar el amor y el respeto que le tengo o el malestar que me causó lo que hizo? Es importante que como padres evaluemos cuáles son nuestras intenciones a la hora de disciplinar a un niño. Dicen por ahí que hay gente que pone el candado después que se le entra el ladrón. Sí. En crianza no podemos poner candado después que el ladrón se metió. Es bueno que como padres, ok, el niño tiene 8 años, pero ya se tiene que ir imaginando qué usted va a hacer cuando él tenga 15 y quiera salir a la hora que él quiera con los amiguitos del colegio. Porque esa mami que pide perdón por la pela que dio es una mami que me agarró sin base. Yo no tenía nada. Fue como cuando la pandemia, que todo el mundo cogió para el bravo a comprar papel de baño. Porque nadie estaba esperando eso. Entonces, la crianza no nos puede esperar sin nosotros estar preparados. Entonces, siempre invito a los papis a eso, a reflexionar, a educarse. Hay muchos libros referentes a crianza muy buenos. Les puedo recomendar Disciplina sin lágrimas, es excelente. Tener unas reglas claras en la casa. Muchos papis escriben un listado y lo pegan en la nevera. Y eso está claro. Quitar la tablet. Si ustedes como familia diseñan que la tableta es una negociación en casa, eso puede funcionar. La tableta en la tarde, los 30 minutos de la tarde, 15 minutos de la tarde, son ganados. Eso es como una economía de fichas. Exactamente. Eso es así. Con un fuerte aplauso despedimos a la licenciada Shirley Mercado, quien es psicóloga escolar, terapeuta de aprendizaje y conducta. Gracias porque de verdad muy interesante esta visita y este segmento. Nos vamos a la pausa, al regreso mucho más de El Gusto de las 12. El gusto de las 12.